Horizontes culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura. Bienvenidos a una nueva edición de Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa. El día de hoy tenemos a la poetisa, escritora y editora Diana María Picot. Diana María, bienvenida. Gracias. Diana, antes de entrar al tema que me interesa mucho, de que es la formación de la editorial Retina de Gallo, quisiera primero invitarte a un pequeño ejercicio de arqueología de la memoria, para que nos cuentes un poco de ti y cómo empieza Diana en el mundo de las letras. Ahora, ok, bueno, pues muchas gracias por la invitación y pues wow. Pensar en el pasado, pues no sé, me sitúo como entre cuarto, quinto año de primaria, en donde en la escuela mandaban unas cajotas de biblioteca, ¿no? Entonces ahí en esas cajotas nos decían, no, pues acomódenlo, ¿no? Entonces ahí empecé como que a tener contacto con los libros. Y pues primero fue acomodándolos, clasificando, entendiendo de que se llama fulano, sutano y así, ¿no? Y me gustaban mucho los libreros. Y ya tal cual los objetos libros, ¿no? O sea, de que las ilustraciones, eso y otro, me emocionaba mucho. Entonces ya cuando tenía unos 10, 11 años, ya empecé como que ya a leerlos tal cual, porque de alguna manera los libros en las escuelas eran como algo muy precioso, ¿no? Me tocó a principios de los 2000, entonces eran como que, los libros por allá, ¿no? De que no les pase nada, que no le pongan monitos, ¿no? Entonces, pues, los libros era algo que se veía, ¿no? Que estaban ahí, como que algo muy importante. Como si fuera museo. Ajá, precisamente, ¿no? Esa idea como preciosista, ¿no? Entonces, ya con el tiempo, empecé como que a apropiarnos, ¿no? Entonces, empiezo a leer que La Granja Grossman, que Harry Potter, todas estas literaturas que estaban como que en esa época, ¿no? Al principio de los 2000 y luego ya cuando entro en la secundaria, ya empiezo a escribir a lo que yo le llamo poesía formato hash, ¿no? De que era música que yo escuchaba y empecé como que a querer escribir o querer imitar, ¿no? Okay. Entonces ahí es cuando empezó como que a escribir poemas, esto y aquello. Entonces mis amigos cercanos de aquel momento, pues me dicen, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me ayudes a escribirle cartitas a la Juanita, ¿no? Entonces, mucho tiempo pagué mis recreos, mis recesos haciéndole cartas, ¿no? De que, ¿y qué te gusta? ¿Y qué esto? Y no, que Juanita, tus ojos, tu esto. Y yo escuchando a mis amigos y yo haciéndoles cartas bien románticas, ¿no? Eras la escribana de la escuela. Sí. Entonces, pues así, ¿no? Así más o menos empecé como que a incursionar. Después empecé a leer como que más ensayos, más cosas que quería, pues saber, más que nada, ¿no? Me gustaba mucho el mundo natural. Y ya cuando entro a la prepa, ya es cuando tengo la clase de literatura y ya es cuando empiezo ya como que a perfilarme, ¿no? En ese momento estuve como que en esas coibachadas se llaman, de que es como entre exámenes, entre planteles, pues se hablan, ¿no? De quiénes son los que mejor se desempeñan en ciertas disciplinas. Y ahí estuve en el nivel plantel y junto con otro maestro, el maestro Conrado, hicimos un club de lectura en donde participaban alumnos de ambos turnos. Entonces el maestro nos traía escritores, hacíamos pláticas, entonces ahí fue cuando me empezó como que a gustar más la gestión, ¿no? Entonces la escritura para mí como oficio como que pasó a ser un poquito más privada, ¿no? Comenzó a ser un poquito más reflexiva, más interna, un proceso más pues introspectivo, ¿no? Llega a la universidad y decides letras hispánicas. Nos deschongamos, ¿no? Sí, luego entré a otra carrera por el tema. Yo desde muy pequeña le dije a mis papás, ¿sabes qué? Yo quiero literatura. No, que tú te vas a morir de hambre, no hay chamba. Atípica. Sí, no, bien preocupados. Y al principio yo me quería ir fuera y luego que siempre no, y aquí estudié 2 licenciaturas, al final tuve que dejar una y me quedé con literatura. Y ahí en esa generación que me tocó cuando ingresamos en el 2014, estábamos Igmar, Yair, Asís Córdoba y otros compañeros, ¿no? Anita, Natasha, me quiero acordar de todos, ¿no? De la bola. Entonces hacíamos como que eventos, ¿no? Dependiendo de la generación que tú estés en letras, te toca organizar eventos. Pues organizamos floris, hicimos slams, hicimos los floricantos. Un montón de cosas, sí, los floricantos.
Entonces ya ahí empieza como que toda la gestión de la organización, ¿no? De trabajar con gente que escribe, buscar los medios para poder hacer un evento, una lectura. ¿Y ahí tú seguías escribiendo? Sí. ¿Poesía o prosa o qué? Sobre todo poesía. Poesía. Ajá. ¿Hubo algún libro, Diana, que dijiste, de aquí quiero dedicarme a esto, escritura, edición, a algo, un evento canónico, como dicen? Ay, bueno, quiero acordarme de un poemario. Yo tengo muy presente más que nada un gesto de una maestra, ¿no? Con la maestra Leticia nos daba ya clases de latín y yo recuerdo que se acabó la clase y nos trajo un montón de libros, ¿no? A todos a regalar. Tú pasabas, dabas tu calificación y tomabas un libro, ¿no? Entonces, el libro que yo había tomado en ese momento había sido uno de navegaciones de Pablo Neruda, en donde vienen todas las odas, y a mí se me hizo algo muy bonito, pero lo tengo muy presente por el gesto de la maestra, ¿no? Pero antes de eso, yo creo que había leído las copias de Rosario Castellano, Silvia Plath, Pizarnik, que pasa como que esta onda oscura, ¿no? Underworld, cuando uno es muy joven, ¿no? De que llega así, de que no, es que tú no entiendes la vida, ¿no? Que bordearlo emo. Sí, por supuesto, ¿no? Sí, entonces yo creo que empecé leyendo mujeres por lo que es tema de acceso, ¿no? En la escuela, y aparte nos tocó una época muy curiosa de la computadora porque teníamos acceso a la piratería, pero muy restringida. Entonces, todos los libros que conseguíamos eran piratas, pues. O sea, las copias, las copias, ajá, los escaneos. Entonces, ya como tal cual, interacción con el libro, tal cual, ya fue en la universidad, ¿no? Cuando terminas la carrera, yo sé que es un mundo profesionalmente limitado. Maestro, hay que saber o ser creativo para acomodarse. ¿Cómo fue ese proceso para ti saliendo de la carrera? Uy, bueno, pues primero que nada teníamos mucho entusiasmo. Entonces los últimos semestres unos compañeros empezaron a hacer como reuniones de lectura de poesía, ¿no? Entonces tú ibas, se llama La Retaguardia. Entonces estaba María José, estaba Edgardo, estaba creo que Lan Saldañez, era un equipo, ¿no? Tal cual, y nosotros asistíamos y todo esto, ¿no? Entonces, genuinamente yo creo que fue el último chispazo de entusiasmo lo que nos hizo seguir con un entusiasmo tal cual, ¿no? Un ímpetu. Ya después yo entro a trabajar a Librería Hipatia, porque unos amigos hicieron ahí el servicio social. Entonces cuando yo pues venía el último semestre, de que las últimas materias, las horas, hice ahí mis prácticas profesionales. Sí, las prácticas fueron. Entonces ahí con el Paco pues le dije, ¿sabes qué? Te voy a ayudar, voy a trabajar acá, pero enséñame gestión, enséñame cómo se administra una librería y todo esto. Y me dijo, órale, va, ¿no? Entonces hicimos una dinámica de trabajo muy chida, la verdad, donde la librería pues estaba en su apogeo, ¿no? O sea, eventos cada semana, había cartelera cultural cada mes, o sea, salía un programa, ¿no? Entonces, pues lo de nosotros era pues gestionar esos eventos, conocer los libros ya más a profundidad. Por ejemplo, me tocó conocer ya más de las editoriales de la escena mexicana, ¿no? Que Sexto Piso, Almadía, Antílope, todas estas editoriales independientes, pero que tienen un gran impacto ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque los escritores son contemporáneos, porque son traducciones. Dharma también, ¿no? Dharma, sí, pero aquí es muy, muy complicado traer libros de Dharma. Está muy centralizado ahorita Dharma. Sí, y pues la verdad también me gustan mucho sus libros, ¿no? La verdad es un gusto, es un placer agarrarlos y leerlos, ¿no? Porque los formatos, las texturas, las portadas, entonces ya ahí cuando empiezo a trabajar en la librería es cuando empiezo a conocer todo esto, ¿no? Y empiezo a tener como que más contacto con la escena, quienes escriben. Hacíamos, por ejemplo, lo último que fue cuando estaba la ubicación de acá de la Casa Morada. Hicimos un evento que se llama el Slam, pues era un slam de jóvenes, de escritores sonorenses, poetas, donde se hizo una antología. Entonces escogieron a un grupo de escritores entre 16 y 29 años. Entonces, pues ahí fue cuando empecé tal cual de lleno en un proceso de edición, ¿no? Que hablando con autores, de que oye al ilustrador, oye que esto, oye fíjate que en la prueba sale una coma que no va, o sea. Entonces esos menudencias que son tan importantes en este proceso. Y sobre todo, pues en el caso de la edición, hay cosas técnicas, ¿no? Por ejemplo, la maquetación y todo eso que se resuelven en consulta. Pero la formación de los editores en cuanto a visión, en cuanto a trabajo, en cuanto a estructura, tal cual no hay. Recientemente están unas escuelas que hacen propuestas, ¿no? Pero van desde la corrección de estilo hasta
no sé, hasta buscar personas quienes estén interesadas, ¿no? Y sobre todo que converger en un grupo en donde decir, ¿sabes qué? Como editorial respaldamos esta visión, ¿no? Entonces, yo creo que esa fue como que la parte más complicada de aprender en todo este proceso, de cuál sí, cuál no y por qué. Diana, entonces para situarnos, pasa el proceso que estás con Paco Alonso en Librería Hipatia, donde empiezas a aprender todo el proceso de gestión, edición. ¿En qué momento surge Retina de Gallo? Pues yo creo que fue una transición, porque teníamos como que ideas del libro distintas, ¿no? Tal cual. Y pues ya, ¿no? Entonces, entre pues Asís y los demás compañeros de la editorial, éramos compañeros de generación, de que te digo que estamos en esos eventos y todo esto, yendo y viniendo, leyendo aquí, leyendo allá, en cafés, en esto, ¿no? Donde nos dieran chance, ¿no? Entonces, por allá el 2018, finales, ya es cuando el libro, pues ya Asís manda a hacer el tiraje, y es cuando empezamos tal cual ya a aprender otro tipo de mecanismos, ¿no? Porque si bien habíamos visto unas cosas con Paco, ya estábamos completamente independizados, entonces ya nos tocaba como que el otro lado, ¿no? La gestión de que ir a las imprentas, ¿no? Entonces sí fue como que algo que batallamos un montón, porque al principio éramos como que bien idealistas, bien románticos, ¿no? Y decíamos, los libros los hacemos nosotros, ¿no? Claro, ¿qué tan difícil puede ser, no? Y pues, tracas, que nos amanecíamos a las 4 o 5 de la mañana. El golpe de realidad. Pegando, cortando, ¿no? Y de hecho, nos sacamos curas porque todavía vemos con nostalgia esos videos, con un video, ¿no? Que están serruchando un libro en la mesa, ¿no? Y se llevaron la mesa de comedor de las Indias. Entonces, pues está la canción del video, ¿no? Serrucho, ¿no? No sé qué tanto rollo. Entonces, por ejemplo, eso nos limitaba un montón, ¿no? Porque no teníamos capital tal cual. Entonces era de como que hacíamos vaca y de repente de esa vaca imprimíamos, sacamos las portadas, que materiales, que esto y que el otro, ¿no? Y eso también limitaba muchísimo la producción. Entonces teníamos una presentación y todos bien contentos porque teníamos agenda, pero a la vez un sufrimiento de que ¿cuántos vamos a llevar? ¿Y qué es esto? No, ¿desde qué fecha? No tenemos que empezar a trabajar, a imprimir, a corregir y pues todo esto de pegar, ¿no? La escuela de letras tal cual no es una escuela de escritores, sí, ¿no? Es una escuela más académica que tiene un impacto y una fuerte influencia a nivel nacional e internacional. Sin embargo, pues si tú tienes una beta artística, puedes explorarla a través de otros lugares, ¿no? Pero tal cual una formación que tú digas estilística para los escritores, sí, no tanto. Más como para la pedagogía y la investigación, ¿no? Son como las dos áreas. Ajá. Diana, surge Retina de Gallo, ahorita decías de otras editoriales independientes mexicanas y también mencionabas de que el ser editor también tiene que ser una visión, tener una visión. ¿Cuál es la visión que engloba Retina de Gallo? Uy, nosotros pues fueron muchas pláticas, la verdad. Por ejemplo, cuando hablábamos de la escena cultural, por ejemplo, que íbamos a los eventos, pues sí te encuentras que el sultanito, que, mira, él es de letras, mira, él es de derecho, es de psicología, o sea, ya los vas como que ubicando, ¿no? Y tú te vas preguntando, oye, ¿por qué buscan o por qué esto, por cuál es la necesidad, ¿no? Entonces empezamos a ser un poquito más sensibles a lo que era el ambiente y empezamos a ver cuáles eran las preocupaciones, tintes sociales, tintes intimistas, tintes a lo mejor que buscaban provocaciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar justamente ¿cómo lo puedo articular? Desde una preocupación. Y esta preocupación no es tanto social, sino es una preocupación de querer compartir la mejor cosa que uno hace, ¿no? O sea, a nosotros es súper valioso, por ejemplo, cuando un escritor se nos acerca y nos da, saben que este es mi manuscrito. Diana, a más o menos 6 años, 2025 se cumplirán 7 de la creación de Retina de Gallo. ¿Cuáles han sido las lecciones, los aprendizajes, los obstáculos y los retos que has experimentado tú y tu equipo en este tiempo? Uy, yo creo que ha sido muy yo creo que ha sido varias dimensiones en entender, yo creo que no solo la romantización de la literatura, ¿no? Porque yo cuando empecé recién estaba yo de que no, que sí, la literatura transforma, la literatura esto, ¿no? Sí, pero no es esa la responsabilidad. Entonces la literatura ofrece otra perspectiva, cambios, sensaciones distintas y muchas cosas que a través de los años que he aprendido a defender. ¿De qué manera? Los espacios, por ejemplo, los primeros espacios, las ferias que empezamos a ir,
fue aquí la de Hermosillo con presentaciones y después Caborca. Y en Caborca pues llevamos autores nuevos, entonces iban los jóvenes, iba mucha gente que ya nos conocía y que decían, a ver, ¿quién nuevo nos traes, no? Entonces ya era darse cuenta que no era una cosa de imaginería o diversión, sino que hay una responsabilidad y hay unas personas, y jóvenes sobre todo, que sí tienen un impacto, o sea, ver a otra persona joven y decir, ¿sabes qué? Yo también quiero ocupar ese espacio y este es mi trabajo, o sea, ya es otra idea distinta tanto del oficio como de la responsabilidad que uno tiene como lector, ¿no? Y no como responsabilidad de consumo, sino una responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Son mis contemporáneos, son mis vecinos, son mis compañeros estudiantes, o sea, somos compañeros del mismo salón y qué chido conocer a las personas de otra manera, ¿no? Uh-huh. Se han convertido, Diana, en un, admíteme el paralelismo futbolero, como una especie de cantera de las fuerzas básicas de un equipo, de cazar talentos jóvenes y dar voz. Es muy difícil el mundo editorial en México, muy, muy difícil, está muy viciado en muchos sentidos, y siempre es refrescante ver proyectos como Retina de Gallo. En cuestión estilística, o qué es lo que ustedes dictaminan o cómo hacen el proceso de filtración de a quién publican y a quién no. Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos 3 formas de publicación, 3 a 4 formas creo. La primera, tenemos una página web, ¿no? En esta página web tú nos mandas un poemario, unos 3, 4 poemas y te digo, sí, ¿sabes qué? Te voy a publicar. Y ya dependiendo de la agenda, pues sales en la página web. Luego tenemos los 2 formatos, tanto de plaquet como de libro. Los plaquets son formatos más pequeños, pero que tienen una redondez, que tienen una idea. Entonces, son como que tipo revistillas, pero no es revistilla. Entonces, es curioso el plaquet, ¿no? Y tenemos también el formato libro. Entonces, como tenemos estas publicaciones, va a depender muchas veces de los autores, ¿no? De que sabes que te mandé 60 poemas y muchas veces, dependiendo de lo que se quiere trabajar o lo que se quiere comunicar, a lo mejor esos 60 se publican 30 o se publican tantos, ¿no? Uh-huh. Y ya va a depender del formato que pues se requiera, ¿no? Respecto a lo que se quiera pues trabajar o presentar, ¿no? Compartir. Y pues más que nada nuestro orden de trabajo han sido de esas formas, ¿no? Para como acomodar cada parte de la publicación. Y trabajamos, por ejemplo, los primeros 6 meses del año con autores y la segunda parte del año con otros autores, ¿no? Entonces tratamos de tener publicaciones tanto a principios y a finales de año, ¿no? Diana, como editora, ¿cómo podrías analizar o dar un diagnóstico del panorama literario sonorense actual? Te pregunto esto porque muchos escritores han ganado, aparte del concurso de libros sonorense obviamente, pero Melissa Rivas, Hugo Medina, son varios, Franco Félix, y ni se diga, Manuel Parra, han ganado concursos a nivel nacional. ¿En qué estado se encuentra ahorita la literatura sonorense? Yo creo que es un muy buen momento, o sea, yo creo que no... Bueno, ahora que ya como crítica uno va escarbando en los años, yo creo que no había visto un auge tan fuerte y sobre todo el alcance, ¿no? Uh-huh. O sea, Franco ahorita está en Europa, sí, o ya va a regresar, no sé. Madrid está... Sí, ¿no? Entonces, también el Consejo Editorial de la UNI ahorita está dando también mucho push, ¿no? Con Iván Ballesteros, ¿no? Respecto a los premios, pues la Selene, Fernanda Ballesteros, la Julia, o sea, son gente que ahorita están dando mucho push, ¿no? O sea, realmente mucho impacto. Yo más que nada conozco un poquito más para atrás, ¿no? Un poquito más para acá. Y en cuanto a escritura, yo he visto cosas muy padres de los jóvenes, la verdad, cosas de niños de secundaria, cosas de prepa, compañeros de la Unisón en los Floricantos que realmente son sorprendentes, ¿no? Entonces yo creo que tener tantos ejemplos ahorita de escritores tan talentosos hace que se motive, pues sucede algo, una efervescencia, pues, o sea, es como un motivante para todos, ¿no? Claro. Esta efervescencia, Diana, ¿tú lo consideras que podríamos hablar ya de una literatura? Yo sé que cada quien con sus matices y todo, pero se puede hablar de alguna unidad estilística o alguna unidad temática en la literatura que se hace de Sonora, como se hacía, ya ves que se categorizaba injustamente a veces de la literatura del norte, te englobaban a Gardea, Consada, etc. En Sonora podemos hacer alguna categorización donde entren ciertas características de qué tipo de literatura se está haciendo. Yo creo que es algo muy difícil, pero hay un rescate, hay un lugar de encuentro donde se ha coincidido varios escritores que nos vienen a buscar en la editorial, de que buscan oportunidades y dicen, ¿sabes qué? Traigo mi manuscrito y no he tenido suerte.
de que muchas veces son en voz alta. O sea, se está recuperando como esta onda de poder enunciar la poesía, hablar la poesía. La oralidad de la poesía. Socializar la literatura desde otro lugar, ¿no? Desde el chico que viene con sus poemas aprendidos, desde la persona que se aprendió unos poemas y que busca como que este lugar de que, ¿sabes qué? Yo no escribo, pero yo leo, yo exclamo, ¿no? Por ejemplo. Diana, hemos hablado ya de Retina de Gallo, de tu faceta como editora, gestora y todo este proceso, pues la verdad, titánico que se hace desde una editora, pero también quisiera hablar de tu faceta como poetisa, como escritora. ¿Cómo te definirías a ti mismo como escritora? Uy, yo creo que es muy complicado porque así como soy como una escritora muy pirómana acá, muy pirómana en el sentido de que pues uno es muy crítico, ¿no? Yo creo que esa es la parte más difícil. Como te comentaba hace rato, escribo desde muy pequeña, pero siempre como que la voz interior, ¿no? El juez que uno tiene dice sí, no, no, qué vergüenza compartirlo, ¿no? Síndrome del impostor, ¿no? Ajá, sí, claro, todo lo que da, ¿no? Decía el Among Us, ¿no? La cosa es de que para mí, en esta faceta de escritura, siempre he sido como muy baja. Entonces, pese a estar en esos espacios, a buscar y todo esto, como que yo siento como que mi obra todavía se está trabajando, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que es el que tomo de referencia, ¿no? Lo he escrito como 3 veces y las 3 veces empiezo desde cero. Porque que no me gustó algo, o sea, cuando uno se engolosina con un tema y que quiere las cosas tal cual como uno las tiene pensadas, yo siento que como soy muy autodestructiva con mi obra, soy muy efímera en ese sentido, tuve que empezar a socializarla. Empecé a compartir los docs. Empecé a esto, ¿no? Y justamente en el grupo editorial, ¿no? Que les dije, ¿saben qué? No me comenten nada ahorita, yo te voy a preguntar para fulana fecha, ¿no? Y pues ya tenía retroalimentaciones, o sabes que mira, explora estas cosas, o hace tal cosa, o sea, ya fue cuando ya más grande empecé como que a procesar, porque yo tenía como que la idea del libro y siempre como que investigaba, estudiaba, hacía los perfiles, por ejemplo, en narrativa o en poesía, y lo envolvía y me hacía una carta dizque yo para el futuro, ¿no? Entonces decía, cuando yo pueda escribirlo, va a haber el momento en el que yo lo pueda hacer libro, ¿no? Y así estuve toda mi infancia y parte de mi juventud con un chorro de cuadernos encerrados ahí en su tape, en su plástico, esperando el momento para hacer, ¿no? Y ya después de reflexionar ya de una manera más crítica, ya a lo mejor pues sanando ciertas cuestiones respecto a la escritura, pues me he dado cuenta que el momento idóneo pues realmente no existe, ¿no? Entonces, el proceso de escritura en mi caso ha sido un proceso desde la educación muy dolorosa, ¿no? Entonces, de que no puedes decir esto, no acá, no te expreses de esa manera. Entonces, fue como una manera muy restrictiva que de alguna manera se interiorizaron esas ideas que al final de cuentas digo, bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? Entonces he tratado como que estar un poquito más en paz con eso y decir, bueno, en este momento de mi vida me gusta hacer más esto, que es la gestión, o me gusta más la edición, o por ejemplo más la crítica. Ha pasado a un segundo plano, digamos. Es en un segundo plano, pero es como si estuviera un pequeño corazoncito latiendo Sigue despacito. latiendo. Ah, el sí. corazón de la traide, pues. Ah, sí, ándale, bien subterráneo, sí. Diana, mencionabas ahorita a Pia Sarnik, a Silvia Plath, a Rosario Castellanos, que aparte con vidas muy trágicas, mujeres. A tu maestría, tengo entendido que la tienes en letras, ¿verdad? En literatura, sí. Con enfoque de género. Sí, más o menos estoy trabajando la generación de los 70, postdictadura en Chile. Estoy trabajando a Nona Fernández, Lina Merone, que las admiro muchísimo, y Alejandra Costa Magna, ¿no? Estoy trabajando cómo a través de la autoficción se articulan ciertos tópicos como la nostalgia y la posmemoria, en donde muchas veces la nostalgia no nos deja articular un mundo distinto. Entonces, yo creo que como en estos tiempos la nostalgia es algo que a los millennials nos ha regido mucho. Entonces, creo que es un tópico muy importante que deberíamos de reflexionar, ¿no? Desde nuestros hábitos de consumo, la nostalgia, ¿no? Incluso cómo consumimos productos culturales tan regidos por la nostalgia. En ese sentido, Diana, hace poco leí un ensayo de Cartarescu que decía que había más libros que lectores.
en general, el mundo editorial, ¿cómo lo ves? Uy, yo creo que es durísimo, ¿no? Ha sido, pues, desde el otro lado, ¿no? Porque somos todólogos, todos los compañeros, ¿no? Nosotros entramos entre derrotados y optimistas, ¿no? Derrotados porque sabíamos de que teníamos que trabajar el doble, es decir, por ejemplo, yo trabajaba dando clases y en la tarde me ponía a corregir textos o me ponía a recibir manuscritos. Entonces nosotros teníamos la idea de que no nos íbamos a hacer ricos. Entonces yo creo que la escena en cada una de las editoriales siempre ha sido una apuesta o un salto de fe, tanto en decir, ¿sabes qué? Yo estoy gestando algo para la comunidad. Entonces, si va a depender sobre todo, yo creo, desde dónde se articule esta visión. Y como nosotros siempre hemos sido como que la literatura la hemos compartido entre amigos, siempre hemos hecho los eventos entre amigos, siempre ha sido muy... Tiene un carisma, es comunitario. Ajá, un carisma y una cosa ahí muy chistosa, muy simpaticona, en donde nosotros ya nos damos por vencidos, ¿no? Claro que tenemos otros planes, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya, gracias a Dios, por el tiempo, ¿no? Ya tenemos como que una agenda, ¿no? Entonces tenemos autores nuevos, vamos a Caborca, Agua Prieta, unos han ido a Nogales, otros han ido a Obregón, otros han ido a Álamos. Entonces es tratar, ¿no? A San Luis Río Colorado. Entonces es tratar como que abarcar, ¿no? De hacer conectes, de saludar, de ver, decir, ¿sabes qué? Mira, esto que está sucediendo, esto que está pasando en este momento está bien chilo y son morros. Diana, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que te sigan en redes sociales, en Retina de Gallo, en Facebook y en Instagram, ¿verdad? Sí, estamos como Retina de Gallo Editorial. Y pues nada, tenemos convocatoria abierta para publicaciones en web y para publicaciones. Muchas gracias, Diana. Esta fue una nueva edición de Horizontes Culturales. Estuvimos con la escritora y editora Diana Picot y nos vemos la siguiente semana. Horizontes Culturales. Arte, Pueblos originarios. fiestas y tradiciones, Educación artística. gestión cultural, Creación. identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes Culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura.